Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite reunirnos para poder estudiar su palabra. Hay una promesa, hermanos, que dice: donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, por fe lo creemos de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Así que vamos a orar para pedir la dirección al Espíritu Santo para que empecemos a estudiar la palabra de Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra, profundizar en ella y así aprender para no ser engañados por los falsos maestros que malinterpretan las escrituras y las tuercen. Danos sabiduría, danos discernimiento para que podamos ser inteligentes y podamos percibir el mensaje de esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una cita en el libro de los Gálatas. Esta cita es preferida para católicos y protestantes para decir de que la ley de Dios caducó o dejó de tener algún efecto, y peor aún, he escuchado a otros que dicen de que obedecer la ley de Dios es estar bajo maldición. Y citan Gálatas 3:10. Es una cita preferida de católicos y protestantes para usarla a los adventistas. Ellos dicen de que guardar la ley o obedecer la ley de Dios es estar bajo maldición. Y citan Gálatas 3:10. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Católicos y protestantes usan esta cita para sostener de que los adventistas están bajo maldición por obedecer la ley de Dios, especialmente el sábado. Solo he escuchado esto a católicos y protestantes que usan esta cita, la tuercen y la manipulan. En este estudio, hermanos, vamos a explicar qué significa esa cita y cuál es el contexto de esa cita. Es bien importante, hermanos, que a la hora de estudiar un versículo nunca lo aislemos de su contexto. Es lo que hacen los católicos y protestantes. Ellos tuercen las escrituras, las sacan de contexto y las malinterpretan. Ahora, es bien importante, hermanos, lo siguiente. El apóstol Pedro ya ha advertido sobre los indoctos que tuercen las palabras de Pablo, y no solamente las palabras de Pablo, sino también las otras escrituras. Segunda de Pedro 3:16. En casi todas sus epístolas, hablando de ellas, el apóstol Pedro aquí está hablando del apóstol Pablo. Según el versículo 15, es del apóstol Pablo que está hablando Pedro. Y dice, casi en todas sus epístolas, o sea, las epístolas que escribió Pablo. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Fueron 14. Se le atribuye la carta a los hebreos, pero hay cierta discrepancia sobre quién es el autor de la carta de los hebreos. Entonces, lo que está evidenciado es que el apóstol Pablo escribió 14 cartas. Muy importante eso. Y aquí el apóstol Pedro dice, en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, hablando de la salvación, según el versículo 15, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay cosas que el apóstol Pablo las escribió y que son difíciles de entender, las cuales dice, y como son difíciles de entender, los indoctos, esta palabra indocto es ignorante o iletrado, es una persona sin instrucción ni conocimiento, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En la historia del cristianismo, las epístolas que se han más mal interpretado
son las cartas de Pablo. Es muy importante eso que lo entendamos. No ha habido una parte de la Biblia que haya sido más malinterpretada y más torcida por el mundo cristiano durante toda la historia como las palabras de Pablo. Hay cosas difíciles que el apóstol Pablo escribió en sus cartas que los indoctos, o sea, los que no tienen conocimiento, las tuercen y las malinterpretan. Es muy importante eso, hermanos. Así como hubieron en los tiempos de Pablo gente que malinterpretaba las cartas de él, que algunas veces él tenía que escribir segunda epístola para aclarar lo que había escrito en la primera, porque había gente que malinterpretaba las palabras de él y las sacaba de contexto. Siempre durante la historia del cristianismo han habido personas que tuercen y malinterpretan las palabras de Pablo. En este caso, hermanos, la epístola de los Gálatas. La carta de los Gálatas es una carta preferida y una epístola muy mal interpretada tanto por católicos como protestantes. Hace poco escuché a un sacerdote católico que debatía con dos pastores adventistas y se notaba que el sacerdote católico usaba citas del libro de Gálatas y las sacaba de contexto para sostener de que Pablo estaba diciendo que los cristianos no deben de obedecer la ley de Dios. Una persona iletrada, sin conocimiento, fácilmente cae en estos errores, porque alguien puede decir, bueno, me está citando la Biblia el sacerdote, pero es posible que esa cita esté sacada de contexto, porque el diablo es astuto. Vamos a ver en este estudio, hermanos, de que Gálatas 3:10 tiene su significado y su contexto, algo que los protestantes y los católicos lo ignoran. Para eso vamos a ver un poco de historia antes de ir a Gálatas 3:10. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Gálatas 3:10? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero veamos el contexto, un poco de contexto histórico. Es muy importante, hermanos, que sepamos algo acerca de Saulo de Tarso, que más tarde llegó a llamarse Pablo. Saulo los padres le pusieron Saulo, y era de Tarso, Tarso porque era donde vivía. Los padres progenitores eran de Tarso, Saulo de Tarso. Su nombre se le puso en honor al rey Saúl. Saulo es como decir Saúl. Más tarde Jesucristo le cambió a Pablo. Según creen de que porque el apóstol Pablo no era alto como Saúl, sino que era pequeño, porque la palabra Pablo significa pequeño. Se deduce que el apóstol Pablo no era alto como Saúl, sino que era pequeño. La grandeza de Pablo estaba en su intelecto, en su inteligencia, era grande en las escrituras. El apóstol Pablo, hermanos, era descendiente de padres israelitas. Él dice que era de la tribu de Benjamín, pero al mismo tiempo era ciudadano romano. Muy interesante eso. El apóstol Pablo, hermanos, o Saulo, había sido instruido en las mejores escuelas de Israel, instruido por Gamaliel, uno de los más grandes eruditos de aquel entonces, y uno de los más excelentes alumnos era Saulo. El apóstol Pablo, hermanos, la Biblia enseña de que él era un celoso en la ley, en la letra de la ley. Era tan celoso que él era perseguidor de cristianos. Su conversión sucedió al momento que iba con cartas para perseguir a cristianos a Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9. Allí fue la conversión del apóstol Pablo, aquel Saulo celoso de la letra de la ley, perseguidor, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, un hombre que era celoso, que llegó al punto aún de perseguir a los cristianos, Saulo de Tarso. Pero lo interesante es que este hombre, después de su conversión, llegó a ser el apóstol de los gentiles. Y llegó a ser, después de ser
celoso de la ley, de la letra de la ley, llegó a constituirse un gran celoso del Evangelio de Cristo y pregonero y predicador de la justificación por la fe. El apóstol Pablo esto lo dice en su carta a Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 8, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está diciendo que él es judío. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como perdidas por amor ¿a qué? A Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿qué? A Cristo. ¿Quién era él? ¿Quién era Saulo antes? ¿Y quién llegó a ser Pablo después? Perseguidor de la iglesia, celoso, fariseo, celoso en la letra de la ley. Pero después dice, cuando se convirtió a Cristo, llegó a estimarlo por basura todo. Celoso. Ahora, ¿quién escribió la carta de los Gálatas? Fue el apóstol Pablo. Es interesante, hermano, que la Biblia enseña de que Pablo era un pionero. ¿Qué es pionero, hermanos? Pionero es aquel que planta una iglesia. Según la Biblia, hermanos, al parecer Pablo predicó en esta comunidad de Galacia y formó esta iglesia, y la mayoría de cristianos de Galacia eran creyentes que provenían del paganismo. Esto lo hace énfasis Pablo en Gálatas 4:8. O sea que esta iglesia de Galacia eran, podemos decir así, de que eran cristianos que venían del paganismo, adoradores de dioses. Y Pablo había evangelizado y había plantado una iglesia en Galacia. Es muy importante, hermanos, que entendamos eso. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 4:13 hace énfasis que él evangelizó a esos cristianos y a esa comunidad. Gálatas 4:13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, ¿quién evangelizó a esta comunidad que había sido fundada en Galacia? Fue el apóstol Pablo. Inclusive, hermano, se cree, según los historiadores y algunas fuentes fidedignas, que por esta razón es que se le puso a esta comunidad Gálatas, porque provenía de las antiguas tribus celtas o los galos. Esta era una ciudad situada en Asia Menor, y que estos cristianos habían creído en el evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo después de su conversión. O sea, esta iglesia de los Gálatas había recibido el evangelio que Jesucristo le había dado al apóstol Pablo y que lo predicara a esta iglesia. Al parecer, según nosotros estudiamos la epístola de los Gálatas, al parecer el apóstol Pablo escribió esta carta a los Gálatas porque la iglesia estaba pasando por un terrible problema. Al parecer estos creyentes habían aceptado el evangelio y habían vivido conforme a él por algún tiempo, pero según la carta del apóstol Pablo, estos creyentes se apartaron del evangelio por la introducción de falsos maestros judaizantes que se estaban introduciendo en la iglesia. Esto lo notamos en lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois.
Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí notamos de que estos creyentes que habían aceptado el Evangelio y habían vivido conforme al Evangelio, se estaban apartando del Evangelio de Jesucristo. ¿Pero por qué razón? Porque a la iglesia de Galacia estaban introduciéndose falsas enseñanzas por los falsos maestros judaizantes. Usted me va a decir, ¿qué es, hermano, la palabra judaizantes o qué significa la palabra judaizante? El judaísmo, hermanos, era la creencia de que la única forma de ser salvos era a través de la circuncisión y la observancia de la letra de la ley. Noten que estoy diciendo, de la letra de la ley. Esto los había llevado a imponer cargas a los gentiles. Esto lo notamos en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Y esto los había llevado a pervertir el evangelio de Jesucristo. Pablo en la introducción a esta carta dice: y cualquiera que los anunciare otro evangelio distinto al que hemos oído, sea anatema. Esto es evidente que los gálatas se habían estado alejando del evangelio y estaban aceptando enseñanzas judaizantes de estos falsos maestros. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, como nosotros tenemos entendido, el apóstol Pablo era un pionero, fundaba una iglesia y se iba para otro lugar. Y cuando él se iba, los falsos maestros empezaban a introducirse a las iglesias y a introducir falsas enseñanzas. Aquí vemos de que en la iglesia de los Gálatas, los judaizantes estaban introduciendo sus creencias. Si tú no te circuncidas y no guardas la ley, no puedes ser salvo. Los Gálatas eran gentiles, no eran judíos. Y los judaizantes eran judíos o falsos maestros que querían imponer esta carga a los gentiles de Galacia, que volvieran a la esclavitud de la ley. O sea, el judaísmo era un legalismo agresivo. Habían sacado de contexto la función de la ley, no solamente la ley ceremonial incluida con los ritos de la circuncisión, sino que también la ley moral de Dios. O sea, en Gálatas se está tratando las dos leyes, la ley ceremonial y la ley moral, aunque ese es el tema de Pablo, pero el contexto indica que los judaizantes habían sacado de contexto la ley, tanto ceremonial como moral. O sea, el judaísmo, en pocas palabras, era un legalismo agresivo, era usar la ley, tanto ceremonial como moral, como medio de salvación y de justificación propia. En otras palabras, estaban usando la ley como norma de salvación y justicia, y esto era un evangelio anatema, contrario a lo que Pablo había recibido de Jesucristo. Usar la ley como medio de salvación y ver la ley desde una perspectiva de solamente letra. Esto era un evangelio anatema y que estaba predicando el judaísmo. Ahora, ¿por qué razón, hermanos, era un evangelio anatema? Eso lo dice Pablo en Gálatas 1, 8 al 9. ¿Por qué razón, hermano? Ahora, vamos a ver lo que dice Gálatas 3:10. Y aquí vamos a profundizar. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué los gálatas estaban cayendo bajo maldición? Porque estaban recibiendo un falso evangelio de salvación por ley. ¿Por qué estamos bajo maldición si dependemos de las obras de la ley? Sencillo, la ley nunca se dio para salvar al hombre. Y los gálatas estaban usando la ley como medio de salvación. La ley no tiene poder en sí mismo para salvar a nadie, pero los judaizantes estaban usando la ley como medio de justificación y salvación. O sea que estaban sacando de contexto original la función de la ley. O sea, estaban invirtiéndola y estaban poniéndola en un sentido legalista. Y no solamente la ley moral, sino también la ley de la circuncisión. Porque muchas veces, más de 8 veces, el apóstol Pablo en Gálatas menciona este rito doloroso de la circuncisión. La ley maldice porque el ser humano no tiene poder en sí mismo para satisfacer las demandas de la ley.
Por eso permanece en maldición si busca salvación en la ley, porque la ley a nadie puede salvar. La función de la ley es maldecir, no porque la ley sea mala. El malo es el pecador, es el transgresor, y la ley maldice. Y los que dependen de las obras de la ley permanecen en maldición. La ley no tiene poder en sí mismo para perdonar ni para salvar. Y los Gálatas estaban pervirtiendo el evangelio, estaban añadiéndole a la justicia de Cristo un evangelio diferente, salvación por ley. Y muchos pueden caer en este engaño también, creer de que por lo bueno que son o por una conducta netamente moral que tengan ante los hombres, observando una ley solamente en letra, poder alcanzar la salvación. Eso es un evangelio pervertido, eso es un evangelio anatema. Nadie se salva por ley, nadie se salva por obedecer ritos, porque la salvación es un regalo de Dios. El apóstol Pablo aquí en el libro de los Gálatas, en la carta de los Gálatas, está presentando la justificación por la fe. El ser humano, para ganar la salvación, no la tiene que hacer obedeciendo mandamientos o añadiéndole a la gracia de Dios letra de la ley. Y voy a explicar eso más adelante. Miren lo que dice Elena de White en el libro Camino a Cristo, página 60, versículo 1, párrafo 1. Camino a Cristo, página 60, párrafo 1 dice, noten cómo dice: Satanás pervierte el evangelio de Cristo de dos maneras. Una es con el legalismo y la otra es con el antinomianismo, o sea, gracia sin ley. En los Gálatas se estaba introduciendo un evangelio legalista, salvación por ley, salvación por la letra de la ley. Si tú no te circuncidas, si tú no te sometes a la ley, no puedes ser salvo. Legalismo. Y está el otro extremo del falso evangelio, que es el antinomianismo. Antinomianismo es que por ninguna circunstancia el cristiano está obligado a obedecer la ley, porque somos salvos por gracia. Dos extremos del falso evangelio. Noten cómo dice esta cita de Elena de White en el libro Camino a Cristo, página 60, párrafo 1, dice: hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. ¿Cuántos errores? Dos errores. El primero, en el cual ya se ha insistido, es en de fijarnos en nuestras propias obras. Eso es lo que estaba pasando en los Gálatas. Y sigue diciendo: confiando en algo que podemos hacer para ponernos en armonía con Dios. Eso es un error satánico, que debemos de hacer algo de forma especial o guardar algo en forma especial para ponerlos en armonía con Dios a través de nuestras propias obras. Eso es un error satánico. Y sigue diciendo: el que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos para observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. La salvación no se obtiene por buenas obras o por lo bueno que somos. La gracia de Cristo no necesita que se le añada algo. Y esto es lo que está pasando en los Gálatas. La ley le habían sacado de su contexto original. Nada de lo que el ser humano puede hacer puede comprar la salvación. Por muy buena que sea su conducta, por muy bueno sea la obediencia que esté ejerciendo, no puede ganar la salvación. Aquí dice: todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo puede hacernos santos. Ahora noten, ese es un error satánico. Ahora viene el otro error. El error opuesto y menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Mire qué interesante. Y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención.
¿Captaron, hermano? Es cierto que el ser humano no se justifica por observancia de la ley. Nadie se salva por obedecer ritos y mandamientos, como lo estaban imponiendo los judaizantes en la iglesia de los Gálatas. Nadie se salva por guardar el sábado. Nadie se salva por dar el diezmo. Pero son cosas que Dios pide. Dios las pide. Pero nosotros no las debemos de guardar para ganar la salvación, sino que la obediencia es como una respuesta a esa salvación que Dios nos ha dado. Pero los judaizantes estaban pervirtiendo la ley y sacándola de su contexto original. Estaban usando una función de la ley que Dios no la había dado a la ley. Ahora, mire cómo dice la siguiente cita, página 61 del Camino a Cristo. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. ¿Captaron, hermano? Y es necesario que tengamos una fe sana, que sepamos diferenciar en qué es justificación por la fe y vivir por la fe. Y aún adventistas que no saben diferenciar esto. Hay adventistas que están pasando por el mismo terreno de los Gálatas. Yo hago esto para salvarme, yo doy esto para salvarme, yo hago un montón de cosas para salvarme. Inclusive si usted le pregunta a un adventista, ¿y usted por qué guarda el sábado? Yo lo guardo porque me quiero salvar. Falso evangelio. La salvación no se obtiene por lo que yo hago, por muy bueno que sea. Y esto es lo que estaban metiendo el judaísmo a la iglesia de los Gálatas. Estaban pervirtiendo la ley de su contexto original. Y esto era caer de la gracia de Cristo. Noten lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. No, es el capítulo 5, veamos. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Noten qué fuerte como les dice Pablo a los Gálatas. Habían creído el evangelio por la fe, pero hoy estaban pervirtiendo el evangelio, usando la ley como medio de salvación. No solamente la ley ceremonial, sino también ¿qué? La ley moral de Dios. Porque es evidente que Pablo en esta carta a los Gálatas habla de la ley en términos general, tanto ley ceremonial como ley moral de Dios. Algunos creen de que Pablo solamente se refería a la ley ceremonial, porque dice, maldito a todo aquel que no obedeciere todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pero es importante entender de que la ley, que era la Torá, una referencia a los ritos y ceremonias que está haciendo alusión Pablo allí, debemos de entender de que la ley era nombre dado a la Torá para los judíos, pero que la Torá solamente era una amplificación de las 10 palabras de los 10 mandamientos. O sea que implícitamente al mencionar la Torá se estaba hablando de los 10 mandamientos también. O sea que inclusive Elena de White dice que en su comentario sobre el libro de los Gálatas, dice que en el libro de los Gálatas Pablo toca tanto la ley moral como la ley ceremonial al hablar de la ley, porque los judaizantes estaban pervirtiendo ambas leyes. Si tú no te circuncidas no puedes guardar la ley, no puedes ser salvo, y si tú no haces estas cosas no puedes tampoco ser salvo. O sea, la ley se habla en un sentido general. Ahora, aquí va, hermanos, algo muy interesante también, hermano. El tema de Pablo, cuando dice todo lo que dependen de las obras de la ley, tiene su contexto. El tema de Pablo en la carta a los Gálatas es atacar el legalismo agresivo de los judaizantes, de usar la ley como medio de salvación, incluyendo los ritos y ceremonias. La ley la habían sacado de su contexto original. Y este era un ataque al evangelio. Y recalco lo siguiente. Cuando Pablo dice en Gálatas 3:10,
todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no está diciendo Pablo de que los cristianos no deben de obedecer la ley de Dios, ni tampoco está diciendo que debemos de observarla. Más bien Pablo, al usar estos términos, está atacando el falso concepto de que los judaizantes y los gálatas habían caído en sacar de su contexto la función original de la ley, tanto ceremonial como moral. O sea, los gálatas estaban usando como medio de salvación la ley y para justificarse. En ese contexto la ley los maldecía. ¿Por qué razón? Porque la ley no puede salvarme a mí. La ley no tiene poder en salvarme, por tanto permanezco en maldición. Y les voy a explicar este punto para que no vayan a malinterpretar o para que entendamos lo que quiere decir Pablo. Y este ejemplo me gusta ponerlo, hermano. Yo voy con mi carro en la carretera a 100 kilómetros por hora. El Estado permite 80 kilómetros, 80, 90 creo yo. Pero yo voy a 100 kilómetros por hora y me paso un semáforo. En ese momento, ¿qué es lo que ha hecho la ley? La ley me maldice. ¿Por qué razón? Porque le he infringido. Estoy bajo maldición. La ley maldice, la ley condena, pero ¿es mala la ley? No. ¿Quién es el malo? Es el infractor. Entonces, yo me paso el semáforo en rojo. Viene el policía y me alcanza y me pone una esquela de $100. Pero supongamos que yo le diga al policía, llorando, con lágrimas en los ojos, rogándole para que me disculpe la esquela y no me la ponga. El policía se conmueve de mí y me perdona la esquela. Pregunto, ¿es correcto eso? La ley, ¿qué es lo que dice? Que tendría que pagar. Estoy bajo maldición. Aunque el policía me disculpó, pero no era lo correcto porque aún sigue infringiéndose la ley y la ley sigue maldiciéndome. A mí y al policía. ¿Qué era lo correcto ahí? Para que la ley fuera satisfecha. ¿Qué era lo correcto? Pero como me la perdonó, ¿qué era lo correcto? Si él me la perdonó, tenía que haberla pagado él de su dinero. ¿Para qué? Para que se satisfaciera lo que la ley dice. ¿Me estoy dando a explicar? O sea, la ley en sí mismo no puede salvar al pecador, porque la ley, la función de la ley, ¿cuál es? Maldecir y condenar. Si el policía me hubiera dicho, bueno, te perdono, Rafael, ya no lo vuelvas a hacer, pero no, ¿qué pasó? Pues la ley no puede salvarme. No sé si me estoy dando a entender. La única solución es que venga otro y ocupe el lugar mío y pague lo que yo debo, para liberarme de esa maldición. La ley no puede salvar, sino que la función de la ley es maldecir. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, pero es algo muy interesante, hermano. Los protestantes que usan ese versículo de Gálatas 3:10 y lo pervierten para sostener de bueno, como la ley a nadie salva y la ley no puede salvarme, somos salvos por la fe, entonces yo no necesito guardar ningún mandamiento. Yo no necesito obedecer a Dios su ley. Estos también pervierten el evangelio de Cristo torciendo las palabras de Pablo. Porque Pablo lo que está atacando no es la ley, ni está diciendo que la ley sea mala, sino está atacando el falso concepto de los judaizantes que se había introducido en los Gálatas. Es darle otro significado a la ley. Pablo no está diciendo que los cristianos no deben de obedecer la ley. La segunda parte que los protestantes obvian cuando le aplican la primera parte a los adventistas, yo he visto que esta cita es preferida. Los adventistas están bajo maldición porque obedecen la ley.
Pregunta, hermanos. Si yo tengo a un adventista aquí que trata de obedecer a Dios su palabra y ama a Dios y su palabra, y tengo aquí a un criminal que te viola, mata, etcétera, etcétera, ¿quién de estos dos está bajo la ley? ¿Y quién de los dos está bajo maldición? ¿Quién de los dos tiene la maldición de la ley? El que le infringe. Pero un hijo de Dios que ha sido salvado por gracia y fue rescatado de la garra del pecado, y el pecado es infracción de la ley, ¿para qué fue rescatado? ¿Para que la vaya a quebrantar la ley otra vez? ¿O para que viva de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Saben de que Satanás pervierte el evangelio hoy en el protestantismo apóstata? Que es lo contrario de los gálatas. Los gálatas decían, si yo no guardo la ley no puedo ser salvo. Judaísmo. Hoy es lo contrario en el protestantismo apóstata. Creen de que la gracia me exime de obedecer la ley. Eso es lo contrario del legalismo. En teología se le conoce eso como antinomianismo. La enseñanza que se predica en los púlpitos de enseñar de que, bueno, como Cristo me salva y la salvación es un regalo de Dios y soy justificado por la fe en Cristo, entonces yo no necesito hacer nada. La ley no me sirve. Y hay quienes dicen de que obedecer la ley de Dios es estar maldito. He oído protestantes y católicos que usan ese término. Los adventistas están malditos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Gálatas 3:10, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y tuercen las palabras de Pablo. La segunda parte del versículo lo obvian. Y noten cómo dice, porque escrito está. Pablo está citando las maldiciones de Deuteronomio 28. La palabra escrito está era cuando se iniciaba una lectura en las sinagogas. Escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Pregunta, hermano. Si yo creo que la ley me sirve para salvación y para justificarme, estoy bajo maldición. Pero ¿de qué manera también puedo estar con maldición? Sí. No lo obedezco. Noten cómo dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Pablo es claro que aquí está atacando el legalismo agresivo. No está diciendo que los cristianos no deben de obedecer la ley de Dios. Los fariseos y judíos habían distorsionado la ley de su función original. ¿Cuál era la función de la ley de los ritos y sacrificios, hermanos? ¿Cuál era la función? ¿Era salvar al pecador? No. ¿Cuál era la función? Señalar a Cristo como el único sacrificio y como cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y la ley de los 10 mandamientos, cuál era la función? Es señalar el pecado. Noten que la función de la ley ceremonial era señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado, mientras que la ley moral es y era para señalar lo que es pecado. Ninguna de las dos sirve para salvación. Nadie se salva por hacer sacrificios y ritos. El que salva es Cristo. Cada una de estas leyes tenía su función en el plan de salvación, pero en los Gálatas se había sacado de su contexto original. Ahora, aquí vamos a algo muy interesante. Es claro que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas está atacando el legalismo agresivo de los judaizantes. Ese es el tema de Pablo. El apóstol Pablo no está atacando a la ley, ni está diciendo que la ley no tiene valor para el cristiano, como lo interpretan los protestantes y católicos. El tema de Pablo no es con la ley, sino con el falso concepto de los judaizantes. Y quiero que entiendan bien esto, hermano. Pablo no está diciendo que la ley tiene problemas. Lo que está diciendo Pablo es de que los que tienen problemas son los que habían sacado de contexto la función original de la ley. ¿Lo estoy dando a entender, hermano? Me voy a explicar ahora. Legalismo no es lo mismo que obediencia. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Noten lo que dice Pablo en Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice, de manera
De manera, dice, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunto, ¿Pablo tiene problemas con la ley? No. ¿Qué dice Pablo? ¿Que la ley qué? Santa, justa y buena. ¿Están conmigo? Noten lo que dice Romanos 3:31. Pero le damos el contexto, versículo 28. Y el problema con la carta a los romanos y los gálatas es similar, judaizanten. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén, es palabra de Dios. Somos justificados por la fe. ¿Necesita la gracia de Cristo que se le ayude o que se le añada algo? ¿Necesita la gracia de Cristo que se le añada obediencia para que nos salve a nosotros? No, si todo lo que tenemos nosotros es trapo de inmundicia, no podemos nosotros satisfacer la justicia de Dios. La ley lo maldice, no tenemos nada bueno en nosotros. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ni tan siquiera hay poder en nosotros para poder obedecer la ley, a menos que la gracia de Cristo muera en nosotros. Pero noten lo que dice Romanos 3:31, dice: luego por la fe invalidamos la ley. Estoy leyendo Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos, o sea, la ponemos en su lugar debido o en su lugar correcto. La ley, la fe confirma la ley, la confirmamos. Pero ¿cuál es la función de la ley, hermanos? Señalar el pecado y conducirnos a Cristo. Ahora, ¿qué significa también ser circuncidado? Porque recordemos de que los judaizantes estaban queriendo imponer otra vez el rito de la circuncisión a los gálatas. 1 Corintios 7:19. Noten lo que dice Pablo. Primero de Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar ¿qué? Los mandamientos de Dios. O sea que si un judío está circuncidado y un gentil no está tampoco circuncidado, eso de nada sirve. Lo que Dios quiere que es que guardemos sus mandamientos. La ley no salva a nadie. La ley no justifica a nadie. La función de la ley es condenar al pecador porque el pecador es un transgresor. Pero ¿para qué fuimos rescatados del pecado? ¿Para qué fuimos rescatados de esa cárcel? Noten lo que dice Pablo en Romanos 6:15. Ya vimos de que nadie es justificado por la ley, no existe justificación por la ley. Quienes enseñaban eso eran los judaizantes. Los adventistas no enseñamos de que alguien sea justificado por ley, o por guardar el sábado, o por dar diezmo. Nosotros los adventistas creemos que la salvación es solamente por gracia, por la fe. Pero la pregunta es, ¿la fe me da permiso para quebrantar la ley? Noten lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pregunto, ¿la gracia me da permiso para quebrantar la ley? ¿La gracia me da permiso para ir a adulterar? ¿Para ir a robar? ¿Cuál es el contexto original de la ley? Señalar el pecado. Los hijos de Dios están obligados a obedecer a su maestro. Aquí dice Pablo, sí, estamos obligados a obedecer la ley de Dios.
¿Los hijos de Dios obedecemos la ley para salvarnos? No. ¿Puede la ley salvar? ¿Tiene poder la ley en sí misma para justificarnos? No. ¿Están obligados los hijos de Dios a obedecer a su maestro que los rescató del pecado? ¿Están obligados a obedecer? Sí. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Lo contrario de lo que estaba pasando en los Gálatas, que era el legalismo, usar la ley como medio de salvación, y Pablo ataca el falso concepto del legalismo judaizante. Ahora vamos a ver el otro extremo, que ambos extremos son perversión del evangelio y pueden condenarme si los predico y los enseño. Uno es el legalismo, salvación por ley. Eso es condenación, un evangelio anatema. No existe salvación por ley. La salvación siempre ha sido por gracia, pero los cristianos obedecen la ley porque ¿qué? Han sido justificados por gracia. Salvos por gracia, obediencia por fe. Ahora, vamos a ver, hermano, lo contrario del legalismo y lo que estaba pasando en los Gálatas. Vamos a ver ahora el otro extremo del falso evangelio, que es el antinomianismo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Esto es lo contrario a lo que estaba pasando en los Gálatas. Noten lo que dice Jesús aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Pregunto, ¿Jesús hacía la voluntad del Padre? ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? Vámonos a Salmo 48. Salmo 48. Vamos a notar cómo la Biblia se armoniza. Jamás la Biblia se va a contradecir. El tema de Pablo es uno y aquí estamos hablando de otro tema, que ambos son perversión del evangelio, el legalismo y el antinomianismo. Salmos 48. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Vamos a ver qué es lo que dice. Esto es una profecía mesiánica sobre Jesús. Noten lo que dice Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Obedecer la ley. Ahora, vámonos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ¿qué dice ahí? ¿Qué declarará Jesús? ¿Qué dice? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obrador de maldad. La Reina Valera 1960 no da la fuerza del texto original. En el griego, esa palabra maldad en Mateo 7:23 es anomía, que significa no conformidad con la ley o obrero sin ley. Les voy a leer otras versiones de Biblia cómo traducen ese texto. Versión israelita Nazarena 2011 dice: entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Noten cómo dice ahora el código textual hebraico del Nuevo Testamento sobre Mateo 7:23, dice: pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley. Tremendo, hermanos, tremendo. Pregunto, hermanos, ¿yo permanezco en condenación si creo que la ley tiene poder para salvarme? Sí. Eso es legalismo. La ley no tiene poder para salvar a nadie.
Pero me puedo condenar también si yo creo que la gracia me permite a vivir en libertinaje y no sujetarme a la ley de Dios. Me condeno. Aquí dice, apartados de mí, obradores sin ley. Aquí dice, Mateo 7:23. Era gente que creía y profesaba ser hijo de Dios porque le dicen Señor, Señor, pero eran obreros sin ley. Dos extremos del evangelio: el legalismo que Pablo presenta en el libro de los Gálatas y el antinomianismo, que creer de que como Cristo nos salva somos libres de no sujetarlos a la ley de Dios y obedecerla. Ese es el falso evangelio, y ambos extremos el diablo quiere llevar al cristianismo, hermano. Allá vemos, hermanos, allá afuera vemos lo contrario de los judíos. Los judíos en los tiempos de Cristo amaban la ley. Amaban tanto la ley que la sacaron de su contexto original, que mataron al autor de la ley. Mira hasta dónde lo llevó el diablo. Los judíos se enamoraron tanto de la letra de la ley que se olvidaron del espíritu de la ley, el amor que es el centro de la ley, el amor, según Pablo en Romanos 3:10. Y mataron al autor de la ley porque sacaron de su contexto original la ley. Pensaron de que la ley lo iba a salvar y se olvidaron del autor de la ley, al justo que mataron. Hoy el cristianismo es diferente y contrario a los judíos, aunque en principio es el mismo pecado. Hoy los protestantes siguen las mismas huellas del protestantismo, de los judíos apóstatas. Los protestantes hoy dicen amar a Cristo, predican de Cristo, hablan de la salvación de Cristo, pero ¿qué es lo que no quieren? La ley. Lo contrario de los judíos apóstatas. En principio es el mismo pecado, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Rechazar la ley, rechazamos al autor y consumador de la fe, el que escribió la ley con su dedo. El diablo está pervirtiendo el evangelio de estas dos maneras: salvación, una salvación que se ha confundido con libertinaje. Y saben, hermanos, ahora hay una gran confusión, y es muy correcto, no es de extrañarnos el por qué Apocalipsis le llama a Babilonia confusión, porque Babilonia significa confusión. Hace poco yo un pastor protestante que estaba diciendo así, quejándose por tanta delincuencia y tanta maldad que hay en las calles, que no se aguanta tanta maldad, tanto robo, tanto crimen, tanto homicidio que hay en la noticia. Y al momento este pastor estaba diciéndole a su congregación que la ley había quedado abolida. Confusión. Y así es, mucha gente son engañadas y arrastradas por estos errores satánicos, por el legalismo y por el antinomianismo. Y como adventistas, si no estamos precavidos, podemos caer también en legalismo. Creer de que todo lo que hacemos nosotros es para ganarnos la salvación. Nada de lo que hagamos nosotros puede comprar la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios, y cuando entendamos esto, hermanos, perfectamente, de que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe, vamos a obrar de acuerdo y vivir de acuerdo a esa fe que profesamos, salvos por gracia y obedientes por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿entendieron lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo en los Gálatas? ¿Entendieron cuál era el problema? El apóstol Pablo no estaba atacando la ley ni diciendo que el cristiano no debe de obedecer la ley, sino que el apóstol Pablo estaba atacando el falso concepto de los judaizantes, lo que se había informado, añadirle a la gracia de Cristo, añadirle algo más, y a la gracia de Cristo no se le puede añadir nada. El evangelio es gratuito, la salvación es gratuita, que se recibe por la fe. Nada de lo que hagamos puede ganar la salvación, y entendamos esto. Este es el evangelio y esta es la justificación por la fe que presentó Pablo en la epístola de los Gálatas. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y rebelión. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos para que esta doctrina haya quedado claro, que tú aborreces tanto el legalismo como el antinomianismo. Ambos son extremos y perversión del evangelio. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.